Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Tomás? Tomasito, Tomás, ¿estás o no? Parece que lo perdimos. Bueno, ¿cómo estás, se Oliver? cayó justamente. Bien, bien, y tú, David, estoy, eh, bueno, como todo, supongo, reincorporándome a la sociedad poco a poco Ya, ya. y tranquilo. ¿Y cómo está Tomás? ¿Volvió Tomás, no? Ahí está Tomasito. Está volviendo. Bueno, cuando vuelva Tomás lo saludamos. ¿Aló? ¿Cómo queríamos saludar también a la Ahí primera está persona? Tomás, sí. ¿Ahí está Tomás? Sí. Perdón, tenía ¿cuánto se llama? El audífono conectado así a cualquier cosa. Buena, No a la muy interfaz. bien. Sí. Primera vez que me pasa esto, no sé. Bueno, cuéntanos, Qué Tomás, ¿cómo vergüenza. estás? Oye, ¿Cómo ¿cómo va todo? estáis, po? Bien, bien. Ha sido una semana un poco atareada, ¿no? Pero feliz. Anda volviendo a retomar. Bueno, es que ahora empieza la temporada de encargos sinfónicos, ya sea para Navidad, ya sea para fin de año, licenciaturas. Entonces, esta época es Claro. entretenida. Bueno, interesante. Queremos saludar también a la primera persona invitada de este podcast, Malva Sánchez. ¿Cómo estás? Hola. Bien, bien, Hola, muchas hola. gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Bueno, entonces, Malva, cuéntanos un poco de ti. Yo, bueno, mi nombre es Malva, soy estudiante de actuación teatral, voy en último año. Eh, Me he dedicado al arte desde los 9 años, creo, pasando por el área de las artes visuales primero, luego dedicándome a la danza, ya como a los 17 años. Y luego irme de lleno a profundizar en el área teatral en la universidad. Wow. Cuéntanos cómo fue un poco el Perfecto. paso por la carrera de teatro. Ha cambiado. Eh, Ujú. bueno, estudiar actuación teatral en la Universidad de Chile ya tiene una carga muy importante por todo lo que ha significado la Universidad de Chile en el teatro en Claro. Chile, valga la redundancia. Y es una disciplina muy, muy, muy estricta y muy exigente para el cuerpo y la mente. Eh, Sobre todo desde el área actoral, pienso yo, que es en lo que se dedica la carrera de la universidad. Pero todo funciona desde la pasión. En la medida que tú desees ser parte del gremio, ya creo que cuando uno decide ser artista o decide dedicarse al arte ya está sacrificando mucho. y, y eso, creo que la carrera me ha dado todas las herramientas para tomar valor y decir ya, vamos a hacer arte en Chile y cueste lo que cueste. Sí, hacer arte en Chile Perfecto. con el contexto que tenemos como país y que Sí. Exacto. hemos tenido toda nuestra vida. Oye, quiero empezar una pregunta yo, así. Me causa, bueno, los músicos de alguna forma nos hemos arreglado como para hacer arte en pandemia, pero Claro. ustedes como gremio teatral, ¿cómo han llevado esto así? Porque ahora David nos contaba que estaba ensayando. ¿Cómo lo hacen? Sí, bueno, la pandemia nos trae la gran dificultad del no estar presente, ¿cierto? El no poder estar compartiendo un mismo espacio al mismo tiempo, que es como uno de los rituales esenciales del teatro en vivo. Es decir, como los centros de teatro, digamos, ya Claro. reconocidos, que sé yo, la plataforma de Teatro a Mil, Matucana 100, Sidarte, Teatro El Puente, fueron muy pioneros en cuando se enteraron de que ya iba a ser muy imposible volver a las tablas en mucho tiempo y comenzaron a compartir las obras teatrales grabadas. Sí. Obras antiguas, obras nuevas, obras del año 2000, a presentarlas en formato online en la plataforma virtual. Cada centro cultural tiene su plataforma y de esa forma han compartido arte.
ahora yo creo que más o menos en mayo cambió todo, porque se vuelve un poco exasperante el no poder transmitir, el no poder hacer lo que te apasiona, el ver todas las dificultades que tiene y bueno, ya pasado varios meses del inicio de la cuarentena, ya comienzas a conocer la plataforma, comienzas a conocer Zoom, entiendes más o menos cómo funciona Meet y te va surgiendo la necesidad de actuar, la necesidad de representar, la necesidad de expresar, de hacer arte. Entonces, ha sido bien extraño y bien interesante ver la nueva modalidad de teatro online, es decir, el teatro por streaming. Ya no las obras grabadas, sino que obras pensadas para este formato o obras reactualizadas al formato. Harta vinculación con el cine, trabajar frente a la cámara es una locura total. Claro, totalmente diferente. Y bueno, ahora sí, estábamos ensayando. Yo estoy en este momento participando en 3 proyectos distintos. Un proyecto de obra teatral de parte de la universidad, en donde hace un par de semanas decidimos que nos íbamos a presentar por streaming. Ha vuelto una locura esto de, por un lado, ser dirigides por cámara, ver cuánto se escucha, regular el volumen de la voz para el micrófono del computador o el micrófono del celular, ver cómo significa la posición del cuerpo en la cámara, es decir, no es lo mismo poner una cámara abajo de tu cara que arriba de tu cara, que frente de tu cara, y al mismo tiempo el convertir la casa en tu escenario. Es una locura, se ha vuelto, o sea, bueno, creo que para todos ha sido muy difícil llevar el trabajo al escenario, o sea, perdón, el trabajo a la casa. Mucho más difícil para las artes escénicas, donde todo lo que se ve a través de... O sea, todo lo que el espectador ve es significativo. Entonces, qué sé yo, no puede haber, por ejemplo, un cartel que diga algo atrás de tu imagen a la hora de actuar. O no puede, por ejemplo, pasar el camión del gas en el momento en que tú empiezas a decir tu monólogo. Muchas cosas que uno no controla y que inevitablemente... son lo que hace interesante el teatro cuando sucede el teatro, es decir, la posibilidad de que todo se puede ir al carajo en cualquier momento. Claro, y sobre todo porque en el teatro igual la sutileza es súper importante igual, entonces cualquier ruido que se cole arruinaría como, no sé, como pasajes como expectantes, así como de silencio, de tensión incluso. Hay que hacerlo parte. Es muy complejo, por ejemplo, hacer una ficción, en el sentido de que cuando estás armando una obra estás haciendo una ficción y que esa ficción no esté de acuerdo con las posibilidades de que la casualidad exista a la hora de representar. Es decir, lo que digo del gas, que justo ladra un perro, que otra persona de tu casa se ponga a cantar, que toquen el timbre, todas esas cosas tienen que ser parte ya. Chuta. Y bueno, nos plantean el contexto, es parte de lo que estamos viviendo. Claro, y la mayoría grabaría desde su pieza igual, ¿o no? Claro, o sea, depende. Pues, por ejemplo, yo creo que actores y actrices que ya son grandes, que tienen su casa, yo vivo con mi familia, con mi mamá, y por suerte tenemos una casa más o menos grande para las dos y alcanzamos a tener espacios separados sin que se escuche la voz de la otra persona. Pero hay casas donde viven 10 personas y que de verdad es muy, muy, muy complejo pedirle a las 9 personas que no están actuando involucrarla en silencio durante un ensayo. Es muy difícil. Pero creo que eso igual nos hace respetar, o sea, como el tener que llevar nuestros estudios y nuestra carrera a la casa nos ha hecho ponernos en la obligación de hacer respetar nuestro gremio
de hacer respetar nuestra labor como un trabajo. Y que sea entendido y comprendido como un trabajo y no solo como un hobby, que es como muchas familias pueden verlo. Sí, pues en el caso del teatro, el medio, el lugar es esencial y a falta de eso, claro, son muchas las adaptaciones. En el caso de la composición es como todo lo contrario, es como vivir en casa. Claro, uno tiene que lidiar mucho con lo cotidiano en ese sentido. No hay un espacio ideado para ese acto de la composición. Claro. Claro, y me imagino que, por ejemplo, ustedes en sus casas, todos los vecinos deben saber que ustedes son músicos. Claro, exacto, y de siempre. Yo me pregunto ahora que, por ejemplo, ensayando voz, ensayando canto, ¿qué pensarán los vecinos de mí? Claro. Yo creo que ya saben que me dedico más o menos al arte, pero de pronto unas hace unas locuras, unos gritos, rompes vasos, rompes todo. Claro, sí, po, me imagino. No había pensado en eso. Como esa otra parte como de ensayar, claro, así como que estáis dando vuelta a la mesa, así. Sí, y que no piensen que está sucediendo algo real y grave. Quizá en ese Si sentido. una vez llega a suceder algo así, que se den cuenta y que acudan, no sé. Claro, de repente llega Carabinero a ver como que está sucediendo porque se está rompiendo todo y hay gritos así. Y una toda maquillada, con vestuario, teniendo que firmar el parte. Una locura. Joder, qué buena. La voladita. Qué Bueno, entretenido. tenemos algunas preguntas para... Tenemos algunas preguntas para Malva, ¿cierto, chiquillos? Sí, claro. Yo quería más o menos introducir un poco al tema este del teatro y bueno, acá la mayoría de los que estamos somos compositores, exceptuando a Malva, que se dedica obviamente al teatro, pero quería más o menos preguntar cómo ves el tema de desenvolverte como intérprete con respecto a un guión. ¿Y cuáles son como los procesos por los cuales pasas? ¿Sí? Ya. Qué divertida la pregunta. Sí, Que quizás la palabra intérprete no llegue, no es como el intérprete musical. no, pues acá Nosotros lo entendemos así, pero... Claro, o sea, la interpretación sucede, pero claro, el término del teatro sería la actuación. Como Netamente, claro. netamente, como desde el rol de actriz, cómo se genera un personaje, por ejemplo. Hay varias técnicas. El tío Stanislavski, famoso, con su método de el actor se prepara, nos enseña que un personaje debe tener tridimensionalidad, es decir, que se desenvuelva en el plano físico, el cómo se ve, cómo se mueve, cómo se expresa, en el plano mental, cómo piensa, cuál es su historia, cuáles son sus recuerdos, cuáles son sus dolores, cuáles son sus objetivos, sus deseos. Eso es muy, muy, muy importante, qué es lo que desea el personaje. Y luego el plano relacional, es decir, ¿con quién se relaciona? ¿Cómo se relaciona? ¿Cuál es su familia? ¿Cuál es su contexto social? Eso yo creo que es una de las primeras bases para generar un personaje. Esto fue pensado para el realismo, para la actuación realista. Pero se puede aplicar en cualquier momento de la vida, incluso para ir a comprar pan. Y digamos, son cosas que nos conforman como personas, es decir, el cómo nos movemos, cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo respiramos. Está todo lleno de carga. Se podría decir que cada uno es un personaje bajo esa perspectiva. Un proceso de tomar conciencia. Sí. A mí me gusta mucho cuando ya no sé desde dónde crear y tengo un texto que interpretar, el vestuario. A ver cuál va a ser el vestuario que voy a utilizar.
De ahí, en el caso de que esté trabajando en un equipo, presentar el vestuario al equipo, preguntar qué opinan, ver si es que les parece congruente o no congruente, si se relaciona con los otros personajes de una manera adecuada o no. De pronto, el cómo está planchada la camisa puede ser muy importante, si es que está planchado. Ahí ver si es que es necesario un peinado o un maquillaje. Y luego, esto es muy importante para mí porque yo trabajo desde lo físico, inicialmente desde lo físico, porque considero que cuando se construye el cuerpo, la mentalidad y la emocionalidad viene consigo. Entonces, claro. Por ejemplo, los zapatos que voy a utilizar son sumamente importantes, porque los zapatos determinan cuál va a ser el peso de este personaje. No es lo mismo un personaje viejo que le cuesta caminar y que está ocupando unos taquitos chiquititos, que un personaje de 20 años que ocupa unos tacos de 20 centímetros y que además está caminando por la plaza. Es decir, y esto determina cuál va a ser el peso, si va a estar más hacia adelante, es decir, más esperanzada hacia el futuro, o más hacia atrás y pegado en el pasado. Claro. Son distintas cosas que nos ayudan a significar y que en la medida que lo vamos haciendo y lo vamos viendo y lo vamos sintiendo a través del cuerpo, podemos llenar de significado psicológico. Totalmente, qué buena. Sí, sí. Ahora, esta ya es una consulta más quizá como de dramaturgo, si se podría decir, pero ¿cuál es como la cantidad de detalle o información que está en el texto, por así decirlo? Me imagino que una obra de teatro es como una especie de libro, ¿cierto? Por así decirlo. Y que el libro tendrá como una cronología total, ¿cierto? ¿Qué es lo que se estudia finalmente? ¿Se estudia el libro entero, el libreto, ¿cierto? ¿O existen quizá extracciones como del guión? Claro. Se podría decir como las partes que tiene que decir cada uno, así. ¿O es un texto único para todos? Depende del proceso creativo. Por ejemplo, en el realismo, cuando se intenta lo que es el realismo, la corriente del realismo y el teatro realista, es como poner a los espectadores en la casa de los personajes, en la intimidad. Y en esa intimidad que es completamente sincera, completamente única y, como dice la metodología, o sea, la vanguardia real, es decir, actuar desde lo que tú sientes y que sea completamente convincente. Cuando nos planteamos ante una dramaturgia realista, suele decir qué es todo lo que hay en escena. ¿Dónde están las puertas? ¿Dónde están las ventanas? En el caso de que sea una casa, ¿dónde hay el sillón? O si estoy en un dormitorio, ¿dónde está la cama? ¿Dónde está el velador? Los elementos en el espacio. Y dependiendo del escritor, escritora, dramaturgo, dramaturga, te incluye las didascalias. Las didascalias son las instrucciones para los actores y las actrices. Es decir, por ejemplo, la actriz tiene que decir: quiero realismo, no quiero magia. O al revés, quiero magia, no quiero realismo. Y entre paréntesis y en cursiva va a decir: lo dice mirando hacia la puerta con expresión de esperanza, por ejemplo. Esa sería una instrucción clara que da la dramaturgia a la actuación. Y la didascalia se utiliza siempre, es decir, las primeras obras que existen y que tenemos recopiladas como obras griegas, romanas, están llenas de didascalia, llenísimas de didascalia. Y esas son como las instrucciones. Otra cosa importante a la hora de abordar un personaje, a veces no tienes muchos textos, no tienes muchas cosas que decir dentro de la obra. Entonces uno se pregunta: ¿cómo creo este personaje si no me dice nada de lo que dice ni de lo que opina? Claro, a eso mismo iba yo. Te quería preguntar desde qué punto la actriz o el actor tiene que investigar o desarrollar sus propias instrucciones. Vuelvo a decir, como depende de... Es súper subjetivo la forma de
de abordar la actuación. Ujú. Hay instrucciones que le sirven a algunas personas y a otras personas no. Claro. Pero, por ejemplo, si es a partir del texto, es importante para mí leer todo el texto. Mm. Ojalá por lo menos 2 veces. Y si ya lo estás trabajando y quieres hacer la obra, bueno, lo vas a leer cada vez que estés en ensayo. Ujú. Porque en la medida de que se observa qué es lo que hablan los personajes, se van construyendo. Es decir, si por ejemplo, yo no sé, al ejemplo que iba antes, si mi personaje no dice nada durante la obra, ¿cómo sé qué es lo que dice, qué es lo que piensa, cómo es? Y me voy a agarrar de todo lo que digan los otros personajes sobre el mío. Mm. Ah, Es decir, si en otra escena en donde quizás yo no estoy, otros personajes hablan de que yo me comporto de manera agresiva, Mm. entonces eso ya me sirve para saber cómo entrar a la escena con ese personaje que se comporta de manera agresiva. Leí por ahí que me pidió que hablara de cuáles son las... claro. Yo quería que hablara sobre algunos como principales géneros del teatro, así como para informarnos sobre, o quizá, no sé, de repente que seamos capaces también, con lo que nos digas, de reconocer en una obra de teatro quizá como alguna aproximación al género que estamos viendo. Bueno, el teatro tiene tantos años de historia como lo tiene la humanidad. Entonces se ha ido transformando en la medida que la humanidad también se transforma y asimismo la universidad, el teatro también transforma a la humanidad. Inicialmente con los griegos y los romanos antes de Cristo teníamos la tragedia, la comedia Ujú. y el melodrama. La tragedia tiene el carácter esencial de que trata sobre, puede ser, la travesía de un héroe para lograr su cometido, para cuidar a la humanidad. Y sus travesías, es decir, por ejemplo, la película de Disney, la típica de Hércules, cuenta un montón de, o sea, es como una recopilación de todas las tragedias que se hablaron sobre Hércules. Siempre tienen una dificultad, es decir, que el personaje principal, el héroe, tiene algo que le cuarta, algo que lo dificulta a llevar a cabo un cometido, pero tiene la misión que se declara al principio de la obra, Ujú. porque claro, son personajes basados en los dioses y semidioses. Son muy pocos los personajes que son, los héroes que son humanos, porque en el teatro griego y teatro romano se buscaba utilizar el teatro para difundir la cultura religiosa, y era con razón religiosa. Entonces transmitían la fe y explicaban las historias de los dioses a través del teatro. Precioso, maravilloso, increíble. Claro. La comedia suele ser la misma historia de los héroes, pero contada de una manera más graciosa, simpática. Pueden verse todas las fallas de los personajes, y lo que permite la comedia es que el público se sienta o superior al personaje Mm. o inferior al personaje. Es decir, por ejemplo, la comedia moderna, la comedia contemporánea, de ejemplo tenemos a los stand-ups, Claro. Viña del Mar, qué sé yo, Bombo Fica. Lo que hace Bombo Fica es Sí, pues. poner a su personaje como inferior al público, en un estado de inferioridad al público. ¿Por qué? Porque lo que él presenta son sus personajes en decadencia, teniendo historias trágicas y dramáticas contadas de una manera simpática. Y en cambio, Kramer, con la comedia que hace Kramer y la reinterpretación de Kramer, pone a otros personajes, porque no se pone a sí mismo como vengan a reírse de mí, sino vengamos a reírnos de los políticos, los famosos, los deportistas, todas estas personas que parecen lejanas de la sociedad, sumamente importantes, sumamente relevantes para la historia de Chile, en un estado de decadencia absoluto, porque bueno, podemos reírnos de ellos. Y en la medida que nos reímos de ellos, de alguna forma igual nos sube el ego, nos permitimos sentir Ujú. de igual a igual con estas personas que son representadas. Luego de eso, tragedia, comedia,
melodrama. El melodrama es como un área de la tragedia y muchas veces puede ser muy triste, muy gracioso, dependiendo de cómo es interpretado. ¿Por qué? Porque el melodrama extrapola la situación, extrapola lo que sucede. Siempre parte desde una falencia, es decir, murió mi madre. Y toda la obra se va a tratar de la dificultad que yo tengo porque murió mi madre. O qué sé yo, soy pobre, mi falencia es el dinero. Y toda la obra se va a tratar de mi falencia de dinero. Y de cómo yo logro surgir a partir desde esa falencia. Hasta probablemente alcanzar esa posibilidad en el caso de que sea algo material. Si es en el caso de una tristeza por la pérdida de un familiar, probablemente sea alcanzar la alegría. Qué buena. Luego, Delante dijiste... perdón. sí, adelante, por favor. Delante dijiste una frase que me causó mucho interés. Dijiste que, bueno, la humanidad cambia al teatro y el teatro cambia a la humanidad. Uh-huh. ¿Cuál crees que es como el aporte que ha hecho el teatro a lo humano? Wow, es una pregunta Cita. fuerte. Aprovechar de hablar del teatro en la Edad Media. Ya, bacán, me encanta esto. El teatro en la Edad Media fue clausurado por la Iglesia Católica, en el sentido de que el teatro era considerado una vulgaridad. Ujú. Que la gente se riera en la calle, que la gente disfrutara, que el teatro era entendido como un lugar de festejo, como un lugar donde podías tú ir a tomar, embriagarte, reírte, aplaudir, digamos, como todo lo carnal que para la Iglesia Católica era como, mátenlo, Claro. quémelo. Lo divino y lo humano. Sí, lo divino y lo humano, exacto. Entonces, de alguna forma igual es inevitable separar el teatro de la humanidad. Es decir, es algo que nos gusta, que nos apasiona, que nos entretiene y que nos ayuda a expresarnos también. Entonces, la iglesia se vio obligada a llevar al teatro a la iglesia. Ya. Utilizaron la representación para explicar a la sociedad analfabeta en esos tiempos. No sabían leer, entonces de ahí surge, por ejemplo, las dos imágenes de las pasiones. Las pasiones, claro, Las exacto. pasiones. Esa es una opción y de esa forma, por ejemplo, el teatro cambia la humanidad. Es decir, el teatro funciona como un elemento de enseñanza. Bueno, además de que las misas y todos los contextos religiosos se impartían en latín y nadie entendía latín. Claro, claro. Y de ahí la reforma Demoraron un luterana, montón en etcétera. entender. Claro, Demoraron un montón en entender que nadie entiende a ti. claro. Y bueno, está ese contexto muy católico, muy conservado, muy cuidado, donde era muy importante las palabras, es decir, la risa era algo vulgar que no debía estar en la iglesia. Ujú. Pero en equilibrio, porque la vida sucede en equilibrio, estaban los carnavales. Ya. Los carnavales sucedían, qué sé yo, 2 veces al año, año nuevo puede ser, para las fiestas religiosas. Y la gracia de los carnavales, que también es la gracia de la representación teatral, y es que todos los poderes se invierten. Es decir, en los carnavales la gente se viste de rojo, se permite embriagarse, se permite llenarse de comida, atiborrarse de comida como un descanso, todo lo que significó el contenerse, el rezar, el cuidarse durante todo el año. De pronto para Año Nuevo, lo vemos hasta el día de hoy, es el día en que todo se subvierte. Año Nuevo, el 18. Exacto, o sea, Las es el licencias de la momento sociedad. Sí, la purga. Claro. Chuta. Bueno, Y- si esos son. Sí, eso es un descanso, un soltar. Mm. Y, por ejemplo, los carnavales en la Edad Media, la gente se vestía de diablo, los diablos andaban por la calle. Ujú. ¿Qué es eso? Paganismo, sí, Sí. lo era. Y lo disfrutaban, porque a quien no le gusta era alguien disfrazado, qué sé yo, jugando de figurina ahí en la calle, en la plaza, con gestos sumamente vulgares, en el sentido de como muy sexuales, muy carnales, y que, bueno, hasta el día de hoy nos hacen reír. Eso como ejemplo de
de cómo el teatro también puede afectar a la humanidad. Claro. Oye, Malva, yo quería preguntarte con respecto a cómo es que se enseña o cómo se aborda en la enseñanza del teatro cada uno de estos periodos o géneros, ¿cierto? Porque yo tengo entendido, por ejemplo, en el caso de un intérprete musical, claro, está 10, 15 años abordando un repertorio que puede ser de diferentes autores, de diferentes épocas, y eso hace su bagaje y su conocimiento como intérprete. No sé si eso se aplica a el actor, como que acumula un cierto repertorio a lo largo de su carrera. Sí, las carreras actorales, bueno, dependiendo de la universidad, definen, o sea, utilizan las metodologías que se han escrito. En la medida que bueno, conocemos el teatro griego y romano por las escrituras que hay de Homero, Sócrates, qué sé yo. Entonces, actualmente lo que se enseña, principalmente en el área actoral, son las vanguardias. Desde el siglo XIX hacia adelante. Es decir, el realismo, el teatro político, en algunos lugares el teatro ritual también. Y bueno, en el caso de la Universidad de Chile, la Maya en que yo estoy, también se enseña performance. También, por ejemplo, en otras escuelas, la Escuela de la Mancha se especializa en el clown, por ejemplo. Claro. Que ahí se basan en otros autores que vienen desde lo que fue la comedia del arte, en el Renacimiento. Hay otras escuelas en Chile que se especializan en el teatro de Shakespeare. Claro, sí, exactamente. Pero ya es como un ámbito historicista más que algo social o que esté en la vanguardia. Claro, que bueno, la vanguardia se va haciendo día a día. Sí, pues. Porque en verdad las historias que se utilizan hoy en día para representar, para armar una obra, son las mismas historias que utilizaban los griegos. Ya, claro. Sí. Es decir, una pareja de enamorados que no se puede juntar. Sí. Que no puede casarse, que no puede vincularse. Lo utiliza Shakespeare, lo utilizamos en La Cenicienta, lo utilizamos en... ¿cómo se llama esta teleserie? ¿Ricos y pobres? Claro. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Sí, no, yo tampoco. Y así. O sea, es una temática que siempre ha estado y que siempre va a estar porque es inherente a la humanidad. Perfecto. Oye, y tú mencionaste algunas vanguardias y el realismo también en algunos puntos. Háblanos igual un poco en general de las distintas corrientes que son transversales en el arte y cómo se evidencian en el teatro. Y si podrías hablarnos de alguna corriente específica o única del teatro. Una corriente específica del teatro. Qué difícil, porque en el teatro están circulando todas las artes al mismo tiempo. Bueno, un poco de cómo son las corrientes vanguardistas. El realismo, como ya les dije, trabaja desde la intimidad. Es como surge en el año 1800, mitad o finales del año 1800 en Europa. Y bueno, trata de llevar al público a la cotidianidad. Surge también como en relación con el feminismo, el trabajo de los derechos humanos y todo ese proceso que es como llevar la intimidad a la política, llevar la intimidad como lugar de expresión artística. Luego tenemos el expresionismo. No conozco el impresionismo teatral. Sé que existe, sé que es denominado, se utiliza, pero no desconozco a profundidad. El expresionismo ya es como el inicio de las vanguardias y tiene que ver con la extrapolación de las emociones. Es decir, veníamos del realismo donde todo se trata de controlar, de sostener las emociones porque la vida cotidiana hacemos eso, nos aguantamos las emociones e intentamos no ser violentos o de pronto explotamos en violencia y eso es parte de una realidad. Luego está el expresionismo que viene a extrapolar las emociones porque
suceden las guerras, las grandes guerras a nivel mundial, y las expresiones se extrapolan en un estado increíble. Es decir, lo que es alegría es extrema alegría, lo que es tristeza es un drama total, lo que es miedo es quédate encerrado en la casita, mete en una cueva y está todo oscuro. Entonces, dentro del expresionismo es como en este paso donde empiezan a ocurrir las vanguardias. El dadaísmo, que es como el juego de la improvisación, el que nada tenga sentido, porque de pronto en la sociedad ya nada tenía sentido, y juguemos a que nada tenga sentido. El futurismo, que trata de interpelar al público constantemente, incluso en ocasiones llevar al público a discutir y pelear con los actores y actrices. Hay historias increíbles sobre el teatro en España, sobre el futurismo, en donde, por ejemplo, invitaban a la gente a una hora a ver la obra, y cuando llegaban a ver la obra, había un presentador que les decía que la obra había empezado hace media hora y que disculpen porque no les pudimos avisar, qué sé yo, y el público se enojaba, decía, ¿cómo partió media hora antes y no nos avisaron? ¿Cómo es posible? Y pelear directamente con el público, porque los rituales teatrales se estaban quebrando. El teatro constructivista o el teatro de la biomecánica, que trata en relación con lo que estaba pasando en Alemania, con el constructivismo en la pintura, cómo generar el movimiento a través de los ángulos, cómo trabajar desde las articulaciones corporales y significar desde el movimiento. Como la palabra empieza a perder sentido y se empieza a trabajar mucho desde lo corporal. Y que también está muy vinculado a la danza y el cambio de la danza, que venía desde el ballet, y de pronto aparece la danza moderna. Y luego de la danza moderna, la danza contemporánea y todas las vanguardias que tiene. Teatro político, con Brecht, Sí, el Bertolt Brecht, famosísimo, que rompe la ficción. Eso es lo que hace, rompe la ficción de que lo que estamos viendo es algo que sucede en un sueño, es decir, como cuando vamos a ver una obra, es como si todo sucediese en una burbuja de tiempo y espacio, donde todos estamos dispuestos a viajar a ese lugar. En cambio, lo que hace Brecht es romper esa ficción, permitiendo que el público vea que los actores son personas diferentes de los personajes, es decir, pone a los actores a hablar frente al público, rompiendo la cuarta pared, rompiendo la idea de que hay un velo entre el público y los espectadores. Sí, sí. Maravilloso. También muy ligado al expresionismo en el nivel de corporalidad, de el decir públicamente las necesidades del pueblo, las necesidades de la gente que estaba sufriendo las guerras y el holocausto y todo. Oye, con respecto a esas vanguardias que tengo entendido que son como europeas o se generan en Europa, ¿cómo es que llegan a Latinoamérica y cuál es el impacto que han tenido esas vanguardias? O cuál es el impacto que tuvieron, digamos. Si pudieran mencionar alguna obra icónica, no sé. Pero yo no conozco porque no soy conocedor del teatro. No, está bien. Claro. Bueno, siempre a través de la escritura, de que las obras viajen de un lugar a otro. También que, bueno, el arte en Chile siempre ha estado muy ligado a la oligarquía, a la burguesía, y que tienen la posibilidad de viajar y ver cosas nuevas, ver nuevos teatros, ver estas vanguardias, y cuando vuelven a Chile las traen y las utilizan, el poder tener estudios en otros lugares. Y también existe el teatro en Chile, como las nuevas posibilidades de teatro en Chile desde el teatro experimental, que ocurre más o menos a mitad del siglo XX, cuando surge la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Inicialmente gente que leía teatro y que decía, juntémonos, hagamos teatro, hagamos una obra que trate sobre Chile, hagamos una obra que explique cómo es la migración campo-ciudad, la Pérgola de las Flores, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Hablemos de una obra que trate sobre los pescadores en Chiloé, Pueblecito, si no me equivoco. También, bueno, y el proceso de
de ilustración, como Ah, el escribir, el conversar con personas a través del diario, conversar a través de cartas. Pero claro, bueno, es como jugar. una importación. Sí, el cine también transmitió harto del expresionismo. Mm, Nosferatu es una obra expresionista. Freak Show también es una obra expresionista. Y qué sé yo, que trabajan con las sombras, por ejemplo, que trabajan con el maquillaje exagerado y se llevan y se aplican al teatro callejero, al teatro de sala también. Qué buena. Malva, ¿hay Ujú. algún director de teatro que tú admires así? Ay, Em, ¿chileno? Hablemos de Chile por el momento. Ujú. Oye, es muy complicado en estos momentos definir cuáles son, qué sé yo, tus ídolos. Yo estoy en un proceso de construcción de esa idea de que quien hace teatro o quien yo admiro mucho es una persona perfecta e intocable. También ligado a este tema de las funas, ¿cachai? De las malas prácticas. Pero personas que yo admiro mucho su manera de dirigir, Javier Casanga, Javier Casanga. director de la compañía Niña Horrible. También Ernesto Orellana, quien trabaja mucho desde lo que yo considero el performance, el interpelar al público a través de los conceptos. Tuvo una obra que me tocó mucho hace un par de años, fue Orgeología, que hablaba del ano, ¿sí? El ano Ujú. como lugar de liberación, el ano como lugar de rompedor de límites de lo que tenemos considerado y tenemos comprendido como la sexualidad. Claro. También el año pasado con Demasiada Libertad Sexual les convertirá en terroristas, una obra de teatro foro o teatro político. Bueno, ya a estas alturas es muy difícil definir de qué se trata específicamente o cuál es el teatro que utiliza, pero que interpela y trabaja con el público para hablar de diversidad sexual. Son temáticas que me mueven mucho. Mm, Una compañía que me atrae y que tiene 2 montajes y me fascinan. Los 2 montajes son Compañía de Teatro La Muerte. Tienen una obra que se llama Pinochet, censurada en dictadura, y otra obra que se llama Representar. Ambas hablan sobre la política en Chile e interpelar al gremio teatral desde ese lugar. mm. Muy teatro político, muy teatro brechtiano, en el sentido de que arman y destruyen los personajes en la medida en que opinan los actores sobre lo que están haciendo. Y cuentan dentro de la obra cómo fue el proceso de creación de la obra, cuáles son las dificultades a las que se enfrentan. Dudan dentro de la obra sobre si el teatro está sirviendo de algo o no está sirviendo de nada, si es que alguna vez sirvió, si es que tienes que servir. Son como temáticas que siempre van a estar dando vueltas a la hora de crear una obra de arte. Manuela, Manuela Infante, dramaturga, escribe sobre... Me gusta mucho cómo trabaja ella porque trabaja desde los conceptos. Es decir, como desde una idea profundamente arraigada, empieza a mezclarlo con, por ejemplo, estado vegetal. Sí, puede que me equivoque, pero estado vegetal me parece que es la frase. Relaciona las plantas con las personas. Complejísimo, pero muy, muy atrayente desde el punto de vista estético de la puesta en escena y también desde la dramaturgia y al mismo tiempo de la actuación. Es decir, una de las primeras instrucciones que hay en esa obra es que el actor no se mueve durante toda la obra. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué gran dificultad. Rígido. Igual admiro mucho a todas las personas que hacen teatro porque encuentro que llevar a cabo, armar una obra es una dificultad enorme. Enorme, enorme, enorme. Mucha Siempre pega. hay que apreciar todo el trabajo que se pone y se lleva a cabo, sea un buen resultado o un resultado nefasto. Importante es el estar aprendiendo y el querer estar trabajando
en expresar. Claro, me llamó la atención lo que dijiste sobre algunas obras que hablaban sobre la sexualidad. Yo encuentro que es cuático que, bueno, esto se da más obviamente en las artes visuales y escénicas, porque son como visualizan algo que desde siempre la sociedad ha intentado invisibilizar, por ser un tabú, yo creo, el tema de que existen diversidades sexuales. Y yo he encontrado que al menos un aporte importante que ha hecho el teatro es que cuando aparecen personajes transvestidos o que intentan representar a un homosexual, etcétera, la responsabilidad con la que se ha hecho encuentro que es notable, porque de alguna forma llevas al escenario, que es como un lugar de culto básicamente, esto que la sociedad siempre ha intentado ocultar, y en el fondo es como un momento, un cuadro en el que la gente está como, bueno, la condición de espectadores de que uno tiene que estar ahí como respetando lo que está en el escenario. Entonces esta como relación de estar mirando silenciosamente la obra, mientras que estos hechos que, ¿cómo decirlo?, mencionan estas diversidades, se muestran ahí y todo el mundo está callado mirándolo. Entonces como que hay si se podría decir un conflicto, dependiendo de la persona que lo vea, pero podéis sentir la empatía por los personajes también. Es decir, cuando, no recuerdo la obra, pero había una obra donde había un homosexual actuando, y claro... ¿Homosexual o no, perdón, el Sí, personaje. ahí quedó como... Desconozco si es que el personaje, si es que la persona, el actor, era homosexual o no sé, pero el personaje era un homosexual y tenía muchas complicaciones en el camino, y era brígido como toda la gente estaba silenciosa y también tensa por el drama que estaba teniendo. Entonces encontré notable el hecho de que pueda mantener a todo bueno, y cuando obviamente terminó la obra y el más aplaudido fue el personaje. Wow, ¿no te acuerdas? ¿La obra se trataba de la sexualidad o...? Sí, se tocaba ese tema, po, ya. de que, bueno, ocurrían varias cosas en la obra, pero una de las cosas que era como el eje principal era de que el personaje era homosexual y tenía como muchos problemas al respecto. Claro, La dieron acá. La representaron acá en los temporales de teatro en el Diego Rivera, acá en Puerto Montt. Y fue notable. Encontré muy bonita la obra y encontré que fue muy bueno, y la recepción igual fue positiva de parte del público, de que se visualizara este problema que tenía el personaje. Porque el teatro tiene eso, de que te hace sentir una empatía, ¿cierto?, por los personajes que están en el conflicto de la obra. Y son puertas que finalmente el arte te abre, con respecto a estos temas tabú que siempre están intentando ser escondidos, no visualizarlo. Yo creo que es como el aporte dentro de muchos que nos puede ofrecer el teatro. Sí, yo encuentro que el teatro normaliza, naturaliza, ayuda a, en la medida en que se representa la realidad, ayuda a que personas que quizás no están cercanas a la realidad de conocer, por ejemplo, un travesti. Hay muchas personas que quizás nunca se han vinculado con un travesti o una travesti. Y de pronto lo ves en escena y dices como, ok, es una persona, tiene pensamientos, tiene opiniones, tiene reflexiones, tiene emociones, y en la medida que lo veo también puedo asumir que no es raro. Ver que no es extraño, ver que empatizar, lo mismo que dices tú, como ver que es una persona tal como yo lo puedo ser, y que tiene dramas y que tiene tragedias y que también se puede reír de sí misma y de sus propias dificultades en la vida. Y eso, por ejemplo, ahora lo que está pasando es que estamos viendo personajes no binarios en los escenarios. Y yo lo encuentro increíble, o sea, un salto. En la vida, en todos los textos, los personajes están divididos de manera binaria. Personajes hombres, personajes mujeres. Niños, niñas. Abuelos, abuelas. Padres, madres. ¿Qué pasa cuando aparecen los personajes no binarios en escena?
se normaliza. Sí. Se ve que son parte de la sociedad y que hay que aprender a vincularse de manera no binaria, es decir, como y respetar. Y quizás la obra misma se trate sobre el respeto y genial, maravilloso. Finalmente el Entonces, son objetivo es grandes ese. transformaciones que estamos viendo. Porque, por ejemplo, personajes de hombres vestidos de mujeres los hemos visto desde siempre. Los dejamos de ver en el realismo. Oye, a todo esto, bueno, cuando yo vivía en Santiago, asistía concurrentemente a obras. Entre ellas, dieron una obra en el barrio República, que creo que en la Universidad Diego Portales, una obra que se llama Las Putas. Y me causó, bueno, fue una experiencia total la obra. Para empezar, era en una sala donde habían luces, ¿cierto? Moradas, de colores medio así. Y no habían sillas. Entonces uno entraba a la sala y claro, no había había una sola mujer en la compañía. Nadie podía tener contacto con ella, por así decirlo. Sin embargo, uno entraba a la sala y claro, te recibían los actores, que eran todos travestis, y te trataban como un cliente. Te tocaban, te decían cosas, y uno al principio, claro, como que estaba como todo cortado, obviamente. Y bueno, y los locos con una personalidad, pero que te la encargo así. Entonces como que ahí te tocaba como el machito interior, así como a ver qué pasa, ¿cachai? Y bueno, igual tengo que reconocer de que igual en algunos casos se sobrepasaron, pero yo ahí me dio lo mismo. Total, yo sabía que era como parte de la experiencia, en el fondo. Era parte del objetivo de la obra, hacerte sentir incómodo, ¿cachai? Y bueno, la obra se trataba sobre... bueno, que en el prostíbulo, ¿cierto? Estaba como la alfa, ¿cierto? Y llegaba al trabajo, así como nueva, una embarazada. Y ahí se desenvolvía el problema. No me gustaría hacer el spoiler, pero era terrible. Porque claro, se despertaban algunos celos entre las trabajadoras y bueno, de imaginarse las circunstancias como sociales en por qué una embarazada tendría que llegar a este trabajo, ¿cachai? Y bueno, el desenlace terrible. Sí, para más entonces, información, vaya a ver la obra. sí, se llama Las Putas. Pero muy buena y estremecedora, sobre todo, porque como les digo, el escenario, estabas en el escenario, entonces los actores iban para acá, para allá, se mezclaban contigo, mientras que estaban como, por así decirlo, en fuera de su personaje, como fuera de escena, se quedaban entre medio del público y te tiraban tallas, te decían cosas. Ay, yo la pasé sensacional. Sí. Toda una experiencia. Claro, y después terminó la obra y fue muy bacán cuando los actores dejaron su personaje y ya te hablaban como ellos. Ahí fue como otro golpe más, así. Porque pasaron de toquetearte, de agarrarte para el chuleteo, ¿cierto? Allá a conversarte más de, oye, ¿qué te pareció la obra, ¿cierto? ¿Cómo te sentiste y lo demás? Sí, ya fuera el personaje. Y todo muy buena gente, así. Claro, igual es súper interesante esto que tú dices del el permiso que se dan los actores de relacionarse con el público. Es decir, como dicen los toqueteos, qué sé yo, y que de pronto para algunas personas puede ser sumamente grave, porque puede sacarte de la ficción. Es decir, cuando tocan tu cuerpo, cuando te interpelan, si tú no entras en la convención de que esto es un juego, te puedes sentir sumamente afectado. O te puedes sentir pasado a llevar. Como de pronto conozco gente que dice que tiene miedo de ir a ver teatro porque no sé, lo que pasa en los circos, de que de pronto te sacan y hacen que todo el mundo se ría de ti, y es súper traumante. Como... sí. En esta hora pasó eso. Sacaron a algunas personas y le hicieron un baile del caño, striptease, así. Ya. Pero fue lloro, así. Al menos los que estábamos
Y bueno, igual en cierto modo los que estábamos de espectadores, ya con la pura bienvenida que nos hicieron, ya nos dimos cuenta que teníamos que estar acostumbrados durante toda la obra a esto, así. Claro. Y eso es muy bueno, o sea, eso es saber hacer e integrar al público dentro de la obra. Interesante la experiencia que viviste. Sí. Le iría a ver de nuevo. Sí. Oye, Malva, ¿qué opinas del teatro hecho con marionetas y no con actores? Creo que, bueno, mis mayores experiencias con eso han sido siendo pequeña. ¿Ya? Tipo en el parque forestal, viendo actores que instalaban una pequeña carpita y Claro. con títeres y qué sé yo. También he visto harto de eso en el anfiteatro Bellas Artes, ahora en formato online, de que trabaja con marionetas, qué sé yo, de medio cuerpo o directamente solo con títeres. Ya. Siento que es una estética muy, 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 muy sensible, Mm. que tiene un poco lo que tiene la animación. O sea, y de hecho se llama animación de objetos. Ya. Ah, ya. Ese es como el... Darle vida humana, porque, bueno, Sí, po. las emociones son humanas y qué sé yo, cuando se ponen, por ejemplo, animales en escena también se humanizan. Lo que hace Disney es constantemente animar personajes que no suelen tener expresar emociones humanas. Y encuentro que es muy hermoso. Es muy, muy, muy hermoso. Nunca lo he hecho, nunca lo he trabajado, pero sí encuentro que es como un bálsamo de belleza que te entrega. Es como traspasar todos los conocimientos de la técnica corporal finalmente a un instrumento, ¿cierto? A un Sí. muñeco. Sí. Sí, o sea, igual hay gente que nunca ha actuado, pero sí hace a objetos actuar. Y Sí, po. que bueno, las técnicas actorales siempre van a servir para todo, encuentro yo, como para el cine, para la interpretación musical, para la danza, para todo, incluso para conversar mejor con tu familia. Bueno, esto te lo pregunto a propósito de que, claro, el Tomás contó que fue a ver esta obra de teatro y yo me empecé a acordar que también había visto una obra de teatro, bueno, antes de la pandemia, que se llama Feos, que estuvo en contexto del Teatro a Mil, si no me equivoco. Ujú. Y eran, claro, dos personas que se conocen en un cine y tienen una deformidad facial, corporal, grave. Entonces, bueno, se conocen y de eso se trata la obra. Y son marionetas de cuerpo completo, Ya. que van siendo manejadas por personas que están de negro, obviamente. Tienen un nombre técnico que no me acuerdo cuál es. Ujú. Teatro negro. Claro. Y impresionante como... Nada, como la realidad que se puede llegar a... El nivel de detalle o de realidad que se puede llegar a dar con ese tipo de teatro. Sí, y todo el trabajo en equipo que ves, Es increíble y eso. no ves Tiene... detrás. Sí, pues, claro. Es decir, 4 Trabajo en personas, equipo. una subida arriba de otra para que el personaje de marioneta vuele, por ejemplo. Claro. Y No, que increíble. uno dice, ya, no debería estar viendo eso, pero qué interesante se ve. Sí. Sí. Yo No, muy pulento. cuando veo las carteleras de teatro así, siempre que hay un monólogo así, siempre ponen así compañía tanto, o de repente Ujú. ponen el género y algunos dicen monólogo. Para mí cuando ponen monólogo es algo a lo que tengo que ir sí o sí. ¿Sí? Un monólogo que vi y que puta, yo me maté la risa. Era uno que se llamaba 120 kilos de jazz, se llama. Ya. Y era un monólogo donde había una persona más o menos viejita, no sé si eso habrá sido parte del guión o no sé, pero Ah, un contrabajista. sí, Ya, esa ya. es muy buena. Era bueno, la escenografía, nada, Sí. totalmente oscuro, una silla al medio y este viejito sentado contándote la historia de un gordo, ¿cierto? que, Una persona de un...
que imitaba el contrabajo, pero con la boca. Entonces, pum, 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 así. Y la historia trataba de que el gordo se había enamorado de una tipa muy estupenda, ¿cierto? Y él estaba decidido a conquistarla, a pesar de las desventajas físicas que puede tener una persona excedida de peso, de ser ignorada, obviamente por la tipa. Claro, bueno. Sin embargo, el loco se hizo pasar como contrabajista imitándonos con la boca, po. Entonces empezaba a contar ahí de que había como estaban como en un pub donde iba a asistir la tipa, y este loco le rompe el contrabajo al contrabajista de la banda jazz que iba a estar en el pub. Oh, Entonces, imagínense con un contrabajo roto, ¿cierto? Y un micrófono, el loco empezaba a hacer como que tocaba contrabajo increíble, po. Y loco, el monólogo era espectacular porque te hacía imaginarte todo, y obviamente el actor tenía era increíble como no se callaba nunca, hacía los sonidos de la escena, así como sonidos de todo, con la boca, de vidrios, de lo que sea, y todo con la boca, así. Entonces era como increíble, así. qué hermoso. Suena muy divertido. Bueno, y así un montón de monólogos, ¿no? Así, me encanta como que el género que a mí más no sé si el que más me gusta, pero el que siempre voy es a los monólogos, así. Pero no es un género, sí. No lo sé. Es como, supongo que es como es como el solo para el músico, es como el momento de virtuoso o de destreza. No sé si será así para los actores. Afrontar un monólogo. Sí, o sea, una obra completa que es un monólogo Claro. amerita mucha fuerza porque estás dialogando contigo mismo y con el público todo el rato. Claro, sí. Y bueno, muy buena dirección también, es decir, como durante todo el proceso de creación, que alguien y quien observa lo que tú estás haciendo sea capaz de dirigirte para que pueda llamar la atención durante, qué sé yo, esos 45 minutos que va a durar la obra. Guácala. Sí, hay que hacer de todo, ¿no? De locutor. Necesita un gran talento, hartas herramientas. Pero no diría que es un género, sino que es un formato. Ya, claro. O una decisión de la puesta en escena. O sea, siempre la cantidad de personajes tiene una razón de ser. Y si lo decides hacer con un solo personaje, bueno, cada obra tendrá su razón de ser. Es igual se da entonces, como por así decirlo, hay obras que son para 10 y uno la hacen 5 personajes. Claro, y eso dependiendo del por qué. Claro. O por ejemplo, de pronto hay, quizás en este monólogo es solo una persona actuando, pero interpreta a 10 personajes durante toda la obra. Pero sigue siendo un monólogo. Y son como distintos desafíos. Interesante. Y ¿Sí? volviendo un poco a lo que algunas cosas que habríamos mencionado hace un rato ya, quería preguntarte sobre, o mencionar en realidad que la principal forma de entender la actuación desde nuestra cultura es desde el cine, pero actualmente el teatro no está tan ligado al cine. Entonces, si podrías hablarnos un poco sobre qué es lo que separa y qué es lo que une el teatro con el cine. Eso que esencialmente la cámara. La cámara y la posibilidad de equivocarse. En el cine tú puedes ensayar 1000 veces y vas a elegir la vez que tú consideras que fue perfecta o fue mejor o fue suficiente para lo que tú quieres expresar a través del cine. En cambio, en el teatro, siempre que tú representes una obra va a ser distinta. En la música lo mismo. La temporalidad de la obra que se presenta siempre va a depender del día, de la energía, del público. Y en cambio en el cine tú haces una obra que siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. De principio a fin va a suceder de la misma manera cada vez que tú la presentes. Obvio, puede ser reinterpretada 1000 veces por el contexto social, pero es una cosa fija. Y luego, a veces el cine tiene
tiene la capacidad de hacer cosas que en el teatro no se pueden hacer. Por ejemplo, o se pueden hacer de manera distinta. Por ejemplo, el mostrar distintos escenarios, mostrar distintos lugares en muy poco tiempo. Sí. En el teatro necesitas escenografía o contar o explicitar qué es lo que estás haciendo. Aquí dice los efectos especiales. Sí, en el teatro también hay efectos especiales. Por ejemplo, si quieres hacer que una escena sea verde, la pones verde, con luces, focos, qué sé yo. Y otra cosa que es parte de las artes escénicas es la profundidad. La profundidad de la imagen, de lo que tú observas. Y como la vinculación con el público, es decir, que quienes están actuando siempre van a estar influenciados de qué es lo que escuchan del público. Por ejemplo, si de pronto tiraste una talla y el público no dejó de reírse, tú tienes que tener o la capacidad de tirar el siguiente texto muy fuerte para que se escuche, o esperar a que el público cese de reírse, y eso es una necesidad sumamente constante cada vez que tú te presentas en una obra de teatro, que en el cine no va a suceder. En el cine tú tienes el micrófono, tienes la cámara justo en el lugar que necesita estar, y todas esas cosas que hacen que el cine también sea una magia. Creo que es considerado el séptimo arte y totalmente es una maravilla. Pero eso, yo creo que esencialmente los aparatos de transmisión y la forma de representarse. Es decir, la posibilidad de que exista el error en el teatro es muchas veces una cosa atrayente para el espectador. Una puerta, sí, pues de todas maneras. Sí. Es decir, en el teatro callejero, cuando se cruza el perro o se cruza el niño y quien está actuando se detiene a hacer una talla con eso que está sucediendo, es increíble porque te sientes parte de. Estás ahí, está sucediendo. En vivo y en directo. Fascinante, en realidad. Ha sido fascinante esta conversación. Qué bueno. Siento que he hablado un montón, perdón. No, está bien. Si justamente viniste a eso. Para eso estás aquí. Bueno, ¿hay algún otro tema que quieran mencionar, expresar o preguntar? Si no, vamos cerrando ya. Llevamos más de una hora hablando. Ya, quizá como para cerrar así, podría Malva decirnos como el nombre de sus compañías. Exactamente. Si es que sus compañías tienen algún canal de YouTube o cuenta de Instagram para que nuestros oyentes puedan explorar esta hermosa disciplina, ¿cierto? Que el teatro es fascinante, es conmovedora también. Nos aporta mucho, quizá nos falta más teatro a todos en nuestra... En todo, en verdad. Creo que el teatro puede abrirle puerta a un músico, puede abrirle puerta a un pintor, puede abrirle puerta a un profesor, a cualquier persona. Sin duda una actividad nutricional para el alma también. Y bueno, Malva, sin me va a elaborar, ¿cierto? Sí, estaba muy hermoso lo que estabas diciendo. Sí. Bueno, en estos momentos estamos armando una obra de teatro que se llama Caspar, que va a ser presentada en el Teatro Nacional, junto con mi curso. Así que para que sigan el Facebook y el Instagram del Teatro Nacional. También tengo mi proyecto personal junto con Emma Clodrán, que es bailarina. Se llama... estamos trabajando con el público y convocando personas a ser parte de una performance en Instagram, @fuego de serpientes, y ahí estamos subiendo material constantemente y les invitamos, dejo la invitación aquí, gracias por el espacio, para que sean parte de esta performance video que estamos armando, que probablemente va a ser estrenada el 17 de septiembre. 17. Nada que celebrar se llama. Ya. Sí. Y por otro lado, que todavía no tenemos una plataforma, pero sí estamos armando una obra, probablemente Postulación a Fondarte, es una obra que trata sobre
un ensayo de una asamblea constituyente. Excelente. Qué buena. Eso para comentarles. Muchas gracias por dar este espacio. Y otra cosa, trabajo en el Centro Cultural Espacio Elefante. Estamos trabajando junto con David, que también está aquí en este juego. Sí. Que pronto estaremos presentando una temporada online, aprendiendo a vincularnos con la plataforma. Así que eso, síganos. Excelente. Bueno, con esto entonces damos cierre a nuestra entrega. Muchas gracias, Malva, por Muchísimas gracias. compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ha sido una conversación muy amena, la pasamos increíble. Y Qué bueno. Igual. estamos. Po. Bueno, ahí estamos. Entonces le decimos a la audiencia que si llegaron hasta acá y les gustó este contenido, por favor den like, comentan y compártanlo en sus redes. Esto fue Quien Telonea y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, Lin Bombín. Chao, chao.